Buenos días a todos. Vamos a comenzar este desayuno. Así se va bajando el murmullo. Pues lo dicho, buenos días a todos. Este saludo me va a resultar un poco más fácil porque tengo una lista de autoridades menor. No sé. En fin, pero no por eso es un saludo menos agradecido y especialmente, por supuesto, siempre agradecido a las instituciones que aquí están, empezando por el representante del ayuntamiento, primer teniente de alcalde, por supuesto a la Universidad Loyola y a Cajasur, nuestros entrañables padrinos siempre y patrocinadores y fieles también, diputados, a Julio Anguita, muchas gracias por estar aquí y seguir en Formol. Perfectamente. Perfecto. Presidente de ATA, diputados. En forma y en formol, ambas cosas. Bien, gracias de verdad a todos y especialmente gracias, por supuesto, a Teresa por acompañarnos hoy. Ya era hora. Es la última que faltaba dentro del círculo de líderes andaluces de partidos con representación parlamentaria. Hemos estado un poco atropellados con agenda y inconvenientes, pero ya está aquí. Y nunca es tarde para definir un mensaje político, sobre todo teniendo en cuenta que la política son siempre unas arenas muy movedizas, que entre la actualidad nacional, la actualidad andaluza, la actualidad local, la actualidad orgánica, también Podemos ha habido muchos movimientos internos, no sé si sísmicos o no, un poquito el puzzle terminológico en el que Podemos ha movido, las confluencias, aquí es Podemos, más ganemos. En fin, todo eso que entiendo que siempre es un buen momento para definir un mensaje político, que es el que estoy seguro que hoy nos va a definir Teresa Rodríguez, pues con una intervención que ha querido denominar o ponerle el título de una Andalucía para vivir. Yo creo que no me equivoco si entiendo e interpreto que de lo que va a hablar es de otra, no de esta Andalucía para vivir. En fin, yo le doy especialmente las gracias. Tengo que recordar el método de que todas aquellas preguntas que quieran hacerle al final de su intervención, pues se las trasladan a las azafatas. Y le voy a dar la palabra a David Moscoso, medio paisano, bueno, paisano del todo, pues que antes de ser parlamentario andaluz, pues es un hombre investigador del CSIC y profesor de la Universidad de Olavide y, por supuesto, parlamentario por Podemos por Córdoba. Tiene la palabra. Muchas gracias, Paco Luis. ¿Te parece? ¿Eh? ¿Te parece? Vale. Lo hemos traído para ti y para ella. Decía muchas gracias, Paco Luis. Paisano de 2 calles más para arriba de la calle de mis padres, donde vivían mis padres. Bueno, buenos días y muchas gracias a todas las personas que hoy habéis buscado un hueco en vuestra agenda, que sé que no es fácil asistir a este tipo de actos, a esta conferencia en concreto, que hoy la ofrece Teresa Rodríguez y que se titula Una Andalucía en la que vivir, como ha dicho Paco Luis. Quisiera, antes de presentar a la ponente, recurrir a los protocolos típicos en este tipo de ocasiones, ¿no? Agradecer al Diario Córdoba, a su director, amigo Paco Luis. Llevamos mucho tiempo tratando de que este encuentro, de que esta conferencia saliera adelante, casi un año, a decir verdad, pero bueno, al final lo hemos conseguido, no era fácil para nadie. Esta casa también hace muchos tipos de eventos, hace muchos desayunos de esta naturaleza y tampoco era fácil. También a los compañeros y compañeras del Diario Córdoba, que son los que al final recogen el mensaje que se dará en estos días. Y a los sponsors y patrocinadores que evidentemente también tienen un papel importante para que esto tenga lugar, ¿no? Teresa Rodríguez, María Teresa Rodríguez Rubio Vázquez, así de largo. Tere, para los amigos, para las amigas, compañeros y compañeras. Es conocida por ser coordinadora de Podemos Andalucía y también portavoz de su grupo parlamentario. Pero además de parlamentaria andaluza, Teresa Rodríguez ya había ocupado un escaño
en el Parlamento Europeo como desde el año 2014, también a través de Podemos, y también había militado en Izquierda Unida, donde incluso llegaba a formar parte de la presidencia federal a través de la corriente interna llamada Espacio Alternativo. Sin embargo, Teresa Rodríguez pues, no ha llegado a la vida política solo desde organizaciones políticas, sino fundamentalmente desde el activismo, que es donde mayormente se la conoce, y que ha tenido una influencia determinante pues, en su concepción de la política y que bien ilustra su lema, con un pie en las instituciones y 1000 pies en las calles. Más allá de aquello por lo que se le conoce en estos momentos, por su actividad política pública, Teresa Rodríguez tiene oficio y profesión, algo que no es muy común del todo en el ámbito de la política. Ella es licenciada en Filología Árabe y es profesora de Lengua y Literatura Castellana en la pública, en el sistema público andaluz. Trabajó previamente en la Universidad de Cádiz como investigadora como becaria de investigación, y a este respecto me van a permitir que cuente una anécdota que quizá la hubiera unido a Córdoba hace ya tiempo y quién sabe si su vida hubiera sido diferente. Es que me comentaba en una ocasión mi colega científico, el doctor Thierry Dessous, científico titular del CSIC en el IESA, antiguo compañero, pues que Teresa concurrió a la convocatoria de un contrato de investigadora en el marco de un proyecto sobre temas de Magreb que, bueno, pues finalmente no se resolvió a su favor, pero quién sabe qué le deparaba la vida, como así ha sido pues, un cometido y quizá otra responsabilidad diferente. Pero además de lo que es conocido de Teresa Rodríguez como personaje público, ¿cómo es Teresa Rodríguez desde la cercanía? Pues Teresa Rodríguez, ante todo, como se la ve. No es muy diferente de cómo se la ve, una persona abierta, es una persona cercana, sin doble cara ni dobles tintas. No es una política de despacho, a la que le guste lo acuerdo a golpe de teléfono y desde la oscuridad de las cortinas, y que goza de un atributo en especial del que cualquiera debiéramos de sentir respeto. Respeto sobre todo cuando se habla de un político, y es que es buena persona. Es buena persona incluso en la actividad política, algo que es difícil de conjugar. Lo digo como lo veo. Es una persona tremendamente empática, preocupada sobre todo por los derechos sociales, por los derechos fundamentales y convencida del Estado de Derecho y del Estado de Bienestar como máxima sine qua non del sistema democrático. Por eso no comparte las dobles tintas de la política, ni los privilegios, ni las ventajas de unos pocos frente a la mayoría. Bien, desde esa concepción forma parte de toda una generación de personas que viven con desconsuelo pues la enorme brecha que existe en nuestro Estado de Derecho entre una pequeña minoría con gran capacidad de poder para sortear justamente nuestro Estado de Derecho y mientras provoca pues, entre la mayoría social agravio, desigualdad, injusticia, pobreza y precariedad laboral. Podría afirmar, y creo que sin temor a equivocarme, que Teresa Rodríguez hace de la empatía por los problemas que padece la mayoría social su fuerza motriz para luchar por la justicia, la equidad y los derechos de esa mayoría social a través de la política y también a través del activismo. Y en ello seguramente tendría algo que ver la influencia de sus padres, y en especial de su padre, que como muchos otros de quienes hoy estamos en Podemos, le proporcionó una formación socialista y andalucista. Su padre, como el mío también, ya era concejal socialista en el año 1979 y como muchos otros y otras compañeros y compañeras de Podemos, hijo e hija de alcaldes, consejeros, diputados e incluso ministros socialistas, tuvimos una escuela pues, en el socialismo que ojalá se encontrara más presente hoy por ciertos lares. Insisto, por ciertos lares creo que es fácil de entenderlo. Para concluir, Teresa Rodríguez supone un soplo de aire fresco en la política en los tiempos presentes, que cree en lo que hace, que siente lo que hace
y que hace política sin dejar de tener los pies en la tierra, impulsada por la pasión, la fuerza, la inquietud y la ilusión para afrontar en positivo su compromiso. Su principal empeño es luchar para atajar las desigualdades tan grandes que se viven en nuestra tierra, como el paro crónico, la desigualdad y la pobreza, el predominio institucionalizado también de un modelo productivo de carácter extractivista, sin valor añadido, sin industria de transformación, que nos sigue situando 40 años después del inicio de la democracia en la periferia de España y en la periferia de Europa. Una tierra difícil donde vivir y por eso una tierra donde hoy emigran nuestros jóvenes, donde se expulsa a nuestros científicos y a nuestros universitarios que debieran ser el mayor baluarte de nuestro futuro. Y bien, justamente este será el objeto de la conferencia de Teresa Rodríguez, la apuesta por una Andalucía en la que vivir, por lo que, sin más dilación, le doy la palabra a ella. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, David, por esa inmerecida presentación, como suele ser habitual en estos acontecimientos. Gracias al diario Córdoba por invitarme y por esperarme también, y disculpas también por la espera. Y gracias a todos ustedes por haber venido a escucharme y a preguntarme, sobre todo, ¿no? Me interesan mucho más las preguntas y las respuestas posteriores que lo que yo pueda decirles a ustedes en la mañana de hoy. A mí me gustaría conjurar en esta mañana en la que ya va pasando el frío y empieza ya a asomar la primavera por los paisajes que he podido ver en el media distancia de Cádiz a Córdoba, conjurar primero los males de Andalucía. Creo que es importante hablar sobre ellos porque, entre otras cosas, quienes no tenemos siempre acceso a los titulares o a las cabeceras de los medios de comunicación, quienes no podemos siempre marcar la agenda pública, nos vemos interpelados a poner sobre la mesa cuestiones que parecen haber quedado en el olvido en este debate tan apasionado y tan de tripa que hemos tenido en los últimos tiempos sobre una cuestión que debería abordarse con mucha más serenidad, como es el modelo de Estado, el modelo de convivencia, como es un nuevo proceso constituyente que enriquezca nuestra democracia y que haga que nuestra tierra sea un lugar donde merezca la pena quedarse y convivir, ¿no? Y estar juntos y juntas. Algunos de esos temas olvidados son la corrupción. Yo creo que es una cuestión importante de abordar, que no tiene ahora mismo el eco que mereciera en los medios de comunicación, pero que a nosotros no se nos olvida. Y como además entendemos que las otras dos grandes fuerzas políticas no tienen especial interés en hablar de ello, nosotros sí tenemos la obligación moral, incluso si no es nuestro tema preferido, nosotros somos más de hablar de precariedad laboral, de desahucio, de servicios públicos, de fiscalidad justa. Tenemos la obligación moral de hablar de corrupción también en los tiempos que corren. Hay un artículo maravilloso que es de Paco Garrido, un antiguo también diputado en el Parlamento andaluz de los Verdes, que publicó en Paralelo 36, que se llama Drácula contra Al Capone. Este artículo comparaba un modelo de corrupción más vinculado al Partido Popular con un modelo de corrupción más vinculado al Partido Socialista. Él hablaba de que Drácula, de que los vampiros, ese modelo de corrupción que él vinculaba en ese artículo al Partido Popular, nos habla de un metabolismo corrupto donde el mecanismo es chupar la sangre de los bienes y los servicios públicos por la vía de la privatización, donde son pocos los que se llevan mucho dinero, donde sí es más frecuente el enriquecimiento personal de las personas implicadas en la corrupción, donde se vampiriza privatizando, caso Gürtel, Púnica, Lezo, y donde, insisto, suele haber un incremento patrimonial. En no pocas ocasiones, recuerdo cuando empezó el juicio de los ERE, que me decían en una entrevista con Al Rojo Vivo, que bueno, que el caso de los ERE, al fin y al cabo, todos sabíamos que ni Chávez ni Griñán se habían llevado personalmente dinero público, ¿no? Que era como una cosa que todos sabíamos y que por tanto era como una corrupción menos grave, ¿no?, que la del Partido Popular. Bueno, pues de este tipo de corrupción se habla en este artículo de Paco Garrido en términos de la mafia, frente a los vampiros, la mafia. La mafia en el sentido de que se trata de la construcción de una red clientelar con microcorruptelas, microbeneficios, las cantidades son siempre menores. Se trata de una especie de corrupción más democrática, más popular. Unos
vive en el mismo barrio que la mafia, no vive en el mismo barrio que Bárcena. Bárcena es del barrio de Salamanca, ¿verdad? Pero en el barrio, en el pueblo de uno, si hay alguien que vinculado a un aparato, a una burocracia, puede en un momento dado ayudarle a uno a sacar las castañas del fuego. Es otro modelo de corrupción. No voy a entrar en valoraciones morales sobre cuál es peor y mejor, pero sí que es una realidad que existe. Frente al modelo vampírico, la mafia está más enraizada socialmente y el motor corruptor surge dentro de lo público, tiene en su medio la burocracia política. Obedece a demandas sociales distintas también. Los vampiros responden a una oligarquía y los mafiosos trabajan para el aparato político y paraestatal y social. Lo que pretenden es precisamente reproducir modelos de representación poco democrática, es decir, son también carencias graves que tiene nuestro modelo democrático, esa dependencia de un mismo aparato. Y de Cora Garrido, los rostros son muy distintos. Si uno compara a Bárcenas con Guerrero, a Correa con Ángeles Muñoz, todos presuntos, uno vive en el barrio de Salamanca, otro en la Sierra Norte de Sevilla o en la zona sur. Y concluye, mientras a los vampiros se les puede vencer con la pureza moral de la doncella virgen, con la ética, la fuerza de la estaca, es decir, la ley, y la transparencia de la luz del día, a la mafia solo se la vence con participación, movilización popular, calle a calle, pues ellos viven en los mismos barrios que nosotros. Por eso son más difíciles de batir. Cuando hablamos de este modelo de corrupción, estamos hablando de otro de los grandes males de Andalucía, que es el clientelismo. Decía Jesús Pavón, historiador y político andaluz del año 35, para la gente de mi tierra hay algo que rige absolutamente la vida, lo contrario de la justicia, el favor. Esto no es algo que nos es completamente ajeno, es decir, no somos ángeles caídos del cielo, incorruptibles, nunca en la vida. Siempre hay una base material de la corrupción. Yo tengo la suerte de vivir y de convivir con un alcalde, vivimos en el barrio de La Viña, y cada día, vecinos y vecinas se acercan al alcalde para pedirle un trabajo para su hijo, para pedirle el pago de la última factura de la luz y del agua, para pedirle la posibilidad de mantenerse en una vivienda pública. Es decir, hay una demanda personal de soluciones particulares a problemas que deben ser abordados de forma estructural, de forma global. Por tanto, no nos es completamente ajeno. Otra cuestión es que uno haga uso de ese tipo de concesiones graciosas para acabar con lo que debe ser un derecho. Creo que es una tentación ante la que tenemos que vacunarnos antes de que nos ocurra, porque de alguna manera también puede ser un mecanismo para perpetuarnos en el poder. Somos capaces de hacer favores y, por tanto, ir tejiendo redes clientelares. En Andalucía, después de casi 40 años de monopartidismo, apuntarse a un partido es apuntarse a un gobierno, en concreto el Partido Socialista. Hemos tenido más una descentralización administrativa que un autogobierno. Y entendimos que en una redemocratización de nuestra tierra debemos revalorizar los derechos como derechos globales, no como espacios en los que puedan darse tratos de favor. Ha existido en ese proceso de descentralización administrativa una sobredimensión administrativa. Recuerdo que tuvimos hace poco un debate en el Parlamento de Andalucía sobre corrupción precisamente y hablábamos de esos casos que no son tipificados como corrupción, pero que nos hablan de una administración que merece, que requiere de un completo replanteamiento. Fijaos, hablábamos del caso del Centro Andaluz del Flamenco y de la Filmografía Andaluza, que son dos espacios públicos donde la jefatura de esos espacios es de libre designación. A veces he pensado que incluso si nosotros tuviéramos la oportunidad de gobernar en Andalucía, no tendríamos suficiente gente de confianza como para cubrir la cantidad inmensa, ese enorme ejército de trabajadores de libre designación, de personas de libre designación a cargo de todo tipo de instituciones, desde los consorcios, fundaciones, empresas públicas, diputaciones, ayuntamientos, entes instrumentales, pero también espacios tan específicos como este del Centro Andaluz del Flamenco, de la Filmografía Andaluza, donde, si ustedes recuerdan, fueron nombrados dirigentes que ni siquiera sabían que estaban trabajando con una nómina con cargo a esas instituciones, caso por el cual se llegó a abrir un proceso judicial que se cerró porque no se entendió que había ilegalidad, pero sí, desde luego, algo que nos debe llamar la atención. Esto no discurre aislado del modelo de desarrollo. Hay un libro maravilloso de Carlos Arenas que se llama Poder, Economía y Sociedad en el Sur,
donde hay un capítulo brutal dedicado al clientelismo. Y dice: el clientelismo no es consecuencia de su desarrollo, sino es la causa del mismo. El clientelismo hace ineficientes las economías y las políticas públicas, coarta la capacidad emprendedora y consolida una estructura de recompensas cimentada en sectores de baja productividad y un modelo extractivo del capitalismo. Hay una relación muy estrecha entre clientelismo y su desarrollo. Cuando nosotros tenemos una generación que parece hacer más esfuerzo o tener que hacer más esfuerzo por conseguir un enchufe, que por formarse personalmente, que por desarrollar sus capacidades para tener acceso a un empleo o a un derecho, a cualquier derecho fundamental básico vinculada al salario, tenemos una sociedad que merece ser repensada en su totalidad. Un publicista republicano, Alejandro Guichot, escribía a comienzos del siglo pasado: el mísero criterio del pueblo sevillano es este: es inútil todo lo que se piense o se haga independientemente de los políticos. No hay más que la influencia política, la influencia que todo lo puede y todo lo dispone. De las influencias y las conveniencias de los políticos depende todo, desde la colocación de los jornaleros municipales hasta las sentencias de los tribunales, pasando por los titulares de prensa, añadiría yo. El clientelismo mata el cambio y mata la innovación. Le conviene la reproducción social, mata el desarrollo, mata la igualdad, porque de hecho la desigualdad es su principal caldo de cultivo. Se alimenta de la persistencia de injusticia y desigualdad de su medio ambiente. Históricamente, en Andalucía ha estado vinculada a una fuerte dependencia que hemos tenido durante décadas de fondos europeos que han sido gestionados por una determinada burocracia política. Ahora están puestas en cuestión esos fondos europeos. Se ha empezado a hablar, y a mí personalmente también me tiemblan las piernas cada vez que se empieza a hablar, de la posibilidad de que determinados fondos de desarrollo y cohesión procedentes de Europa empiecen a orientarse a otros países del este europeo. Y en ese momento se nos van a ver todas las vergüenzas en Andalucía. Hay un vínculo, además, entre el modelo extractivista, que nadie ha tenido especial interés en cambiar, y la falta de un desarrollo endógeno autóctono en nuestra tierra. Hay mucho de electoralismo y de falta de planificación a medio y largo plazo. Esa dependencia extrema de los fondos europeos que han sido repartidos por un mismo aparato de gobierno y por una misma administración vinculada siempre a un mismo partido, como mecanismo de reproducción política y de ganar las siguientes elecciones, han provocado que cuando viene la crisis, cuando ha llegado la crisis también en Andalucía, pues hemos estado en una situación de especial vulnerabilidad. Seguimos siendo fuertemente dependientes de sectores con poco valor añadido, que están en una situación periférica y perdedora a nivel europeo, como son la agricultura, la construcción o los servicios. En no pocas ocasiones se ha presumido de un incipiente desarrollo industrial vinculado a la aeronáutica, cosa que nos encanta leer en la prensa, pero que luego observamos que del último momento de contratación del que tenemos datos, solo el 6% de los contratos fueron en el espacio industrial, es decir, la inmensa mayoría de los contratos siguen estando vinculados al sector servicio o temporalmente a la agricultura intensiva con bajo salario y poco valor añadido. El modelo de crecimiento, otro gran problema en Andalucía, lo plantea Manuel Delgado Cabeza. Él dice que para Andalucía el crecimiento no es solo una solución, sino en gran medida parte del problema. Es decir, en Andalucía, por nuestro propio modelo de crecimiento y de desarrollo, él defiende que no estamos en la antesala del desarrollo, sino que somos su cuarto trastero. Es decir, nos hemos especializado en aquellos sectores con poco valor añadido, insisto, por ejemplo, la agricultura intensiva, que acaba con nuestros acuíferos, que tiene un fuerte impacto medioambiental y que genera bajo salario y precariedad laboral. Cuando hablamos de industria, nos hemos especializado en ser el cementerio de residuos de Europa, y esto es la provincia de Córdoba, sabéis de qué estoy hablando exactamente. Cuando hablamos de industria, hablamos del refino de petróleo, de las papeleras, de las cementeras, es decir, de aquella industria que el resto no quieren. Nos hemos especializado tradicionalmente en esto. Hay una metáfora de este verano que habla mucho de cuál es el modelo de no desarrollo, el modelo de no crecimiento andaluz. En Doñana, que es
nuestra joya natural más preciada, pero no solo nuestra, sino a nivel internacional, con todos los estatus de protección a nivel internacional, por ser joya de la biodiversidad, por ser parte del convenio Ramsar de protección de aves, por ser, en todos los sentidos, con todos los estatus de protección. Tuvimos un incendio en su entorno natural, no llegó al Parque Nacional afortunadamente, donde los bomberos que apagaron ese incendio están cobrando menos de 1.000 euros, porque son trabajadores subcontratados y precarizados desde el propio ámbito de lo público, donde tenemos ese parque natural ardiendo con bomberos que lo apagan y cobran menos de 1.000 euros sobre un almacén de gas, que primero fue fuente de extracción de gas y que ahora pretende ser un almacén donde se guarde ese gas a esperas de que sea más caro para venderlo internacionalmente. Ese joya de la biodiversidad que tanto nos caracteriza y que es parte de lo que nosotros somos, está rodeado por una agricultura intensiva que pone en riesgo el acuífero, que es el fundamental alimento y la supervivencia de ese parque natural. En 30 años, el acuífero que alimenta Doñana se ha reducido un 50%. Además, está rodeada de explotaciones mineras que necesitan agua y que además provocan de vez en cuando vertidos que afectan al parque nacional. Y además rodeada de urbanizaciones turísticas y campos de golf que se alimentan también de ese acuífero. Es como una especie de muñeco vudú que simboliza muy tristemente cuál es nuestro no modelo de desarrollo. La modernización agraria se ha hecho también en nuestra tierra en base a la destrucción del suelo fértil. Han desaparecido 40 toneladas de hectáreas al año de suelo fértil desde los años 70 por la vía de la agricultura intensiva y de la agricultura, entre otras, de los invernaderos. Exportamos producción agrícola y además presumimos de la exportación de producción agrícola con base a un modelo que no es sostenible en el tiempo, que va a terminar, y con ello también el modo de vida de los agricultores que viven de ella, además de los acuíferos y nuestro medio natural. Y con base también a los bajos salarios del personal que trabaja en el campo. Hemos visto en el Valle del Guadalquivir salarios de 2,5 € la hora, es decir, y además un retroceso en el poder adquisitivo de los trabajadores del campo, y Envasadora en Almería con unas condiciones de trabajo durísimas. La industria, decía antes, fundamentalmente basada en química básica, refino de petróleo, papel, que ponen en riesgo también la salud de algunas comarcas completas de Andalucía, como Huelva o como el campo de Gibraltar. La construcción, que ha quilmado toda la Costa del Sol y que ahora pretende continuar. Parece que queremos volver exactamente al punto anterior al que empezó la crisis, con el mismo modelo que no genera desarrollo, que no genera, pero bueno, con peores salarios además, que hace 8 años cuando empezó la crisis, y siguiendo por donde lo dejamos. Ahora mismo está en riesgo de nuevo Valdevaquero, porque de nuevo quieren volver a construir en aquella zona. Pero es que, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 8 años? Es importante que recordemos lo que nos han hecho, porque podemos correr el riesgo de olvidarnos lo que nos hicieron. Yo viví el 15M y aquello fue especial también porque veíamos cómo nos quitaban las cosas. Viernes tras viernes, los consejos de ministros nos quitaban cosas que ha costado décadas conseguir. De hecho, hubo incluso una especie de efecto del shock. Hablábamos de la doctrina del shock, ¿no? De la que escribió Naomi Klein. Pero que salimos de ese shock y salimos a la calle a movilizarnos. Podíamos no haber hecho nada. Podíamos haber reaccionado, por ejemplo, por la vía de la defensa individual o de la defensa comunitarista, con opciones de extrema derecha. Estoy convencida de que fuerzas como la nuestra han evitado el crecimiento de esas fuerzas de extrema derecha y que el 15M fue la principal vacuna contra salida de extrema derecha que sí vemos en el resto de Europa. Reaccionamos por la vía de la indignación, porque veíamos lo que nos quitaban. Nuestra principal ansiedad ahora mismo es que la siguiente generación se acostumbre a vivir sin derechos. No recuerde siquiera que hubo en algún momento derecho a un empleo estable. No recuerde siquiera que hubo en algún momento derecho al acceso a la vivienda como un bien básico a disposición de cualquier persona con un contrato de trabajo legal. Incluso no recuerden que en algún momento se podía pagar la factura con un contrato laboral legal. Ahora mismo estamos ante un fenómeno nuevo y dolorosísimo, que es el de los trabajadores y las trabajadoras pobres. Es decir, gente que está invirtiendo los mejores años de su vida, las mejores horas de los mejores años de su vida, en poner su esfuerzo en un sistema que no le garantiza la supervivencia y el pago y el acceso
a las necesidades más básicas. Esa es nuestra principal preocupación ahora mismo, por eso tenemos que hacer un esfuerzo por recordar qué nos han hecho y cuáles han sido los resultados. De la crisis, el resultado fundamental es la desigualdad. 3 personas tienen lo mismo que 14 millones. El 10% tiene más del 50% de los recursos. La desigualdad en España crece 20 veces más que el promedio europeo. Tenemos datos de desigualdad en Andalucía similares a los del año 1973. Tenemos 5 puntos más de riesgo de pobreza y de exclusión que en 2013. Si hablamos de precariedad, y esto yo creo que lo vivimos habitualmente, sabemos que la inmensa mayoría de los contratos que se hacen, el 96 de cada 100, y esto lo dice el último informe de la UGT, son contratos temporales. De media, menos de un 4% de los contratos realizados cada mes fueron indefinidos. Cuando hablamos de los meses con mayor contratación, y todo el mundo se alegra mucho y celebra los contratos, son los meses con mayor temporalidad. En concreto, el último mes de diciembre, el 97,5% de los contratos fueron contratos temporales. Seguimos en un espacio de destrucción de empleo, aunque se haya recuperado una parte, pero perdimos 710.200 empleos en Andalucía, de los cuales se han recuperado 404.800 empleos. Eso sí, transformados en contratos temporales y en muchos casos parciales e involuntarios, es decir, situación que cada vez se da más y que se da especialmente en nuestra tierra y que se da especialmente en el caso de las mujeres, de contratos a tiempo parcial no deseados. En concreto, un 71,1% de los contratos en Andalucía son parciales involuntarios, casi 9 puntos por encima de la media estatal. Tenemos la tasa más alta de temporalidad indeseada, de parcialidad indeseada de España. Si vemos los contratos que se hacen, en el año 2010 solo el 13,6% de los contratos eran contratos temporales de más de 7 días, mientras que en el 2016 el 20,4% de los contratos temporales eran de menos de 7 días. Este es el empleo que se está creando, los datos no hacen más que corroborarnos una situación que vemos en el entorno más cercano, y es que la recuperación parece haberse hecho para pasar por encima, para destrozar lo que nos pudiera quedar de igualdad y de cohesión social. Decía una monja televisiva muy conocida, y no he encontrado una metáfora mejor, que los brotes verdes son como una planta carnívora, ¿no? Y que Zizek decía que la luz al final del túnel de la crisis parece un tren que viene de frente. Cuando hablamos de desigualdad de género, observamos que también esa recuperación se hace para destruir las ciertas cotas de cierre de la brecha entre géneros. 18.300 mujeres activas menos, es decir, se ha reducido también la tasa de actividad, especialmente entre las mujeres. Solo el 38% del empleo que se crea es femenino. La temporalidad es 4 veces superior. En el caso de las mujeres, tenemos el 84% de los contratos a tiempo parcial, en muchos casos contratos a tiempo parcial indeseados, y el paro femenino se ha reducido 11 puntos menos que el masculino. Esto nos ha llevado a una situación de crisis social que también conocemos. 3 de cada 4 hogares en Andalucía tienen dificultades para llegar a fin de mes. Ha habido una reducción del 21% de la renta disponible. Se producen 12.000 ejecuciones hipotecarias al trimestre. Y estos son datos, insisto, del último informe de la Unión General de Trabajadores. El gasto medio por hogar es 3.000 euros menos en Andalucía que en el resto de España. También había una situación de apertura de la brecha, no solo entre géneros y entre clases sociales, sino también entre territorios. Es decir, tenemos más desempleados, aportamos menos a la renta nacional que en el año 80, cuando se hace el Estatuto de Andalucía, que pretende precisamente acortar y acabar con esa brecha. En estas condiciones habría que plantearse si de verdad lo que tenemos es un problema de aceleración del crecimiento o si vamos en la dirección equivocada, si habría que plantearse un cambio de rumbo. ¿Qué es lo que nos han hecho? Pues nos han hecho también, han puesto en riesgo la sostenibilidad de las pensiones, reformas laborales que han destruido empleo y que han destruido derechos laborales, reformas fiscales que han hecho que el 84% de la carga fiscal recaiga sobre las rentas del trabajo y no tenemos el 84% de la riqueza en este país. Han puesto en riesgo los servicios públicos por la vía de la deuda, y hay que recordar de dónde viene esa deuda, que sigue justificando recortes sociales.
Recortes sociales que también significan un impedimento al crecimiento. ¿Por qué? Porque entre los recortes sociales más duros, para la investigación, para el desarrollo y la innovación en Andalucía han sido uno de los más potentes. Quizás menos visibles, porque no somos todos investigadores e investigadoras ni beneficiarios directos de esta investigación, pero sí suponen, de alguna manera, poner en riesgo un posible modelo de desarrollo diferente. Hay que recordar que el origen de la deuda viene de 4 estafas que guardan relación con la banca. Hay que recordar las cláusulas abusivas en el periodo de la burbuja inmobiliaria. Hay que recordar el rescate bancario que vino con la explosión de la burbuja inmobiliaria, que son 3 veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas, 250.000 millones de euros, la cantidad en la que algunos la tasan, economistas como Eduardo Garzón. Hay que recordar que además esa deuda se ha convertido en un negocio por la vía de los préstamos con interés del Banco Central Europeo que se hacen a los Estados, pero que se prestan al cero a las entidades financieras. Y hay que recordar la fiscalidad regresiva, las distintas reformas fiscales. Todo esto ha configurado una situación, un panorama de deuda y de justificación para los recortes sociales y para esos salarios indirectos que suponen el acceso a la educación, a la sanidad o a las pensiones. La emigración sigue siendo una realidad en nuestra tierra. Efectivamente, el otro día decía la presidenta Susana Díaz que solamente 60.000 andaluces y andaluzas habían salido al extranjero a trabajar. A mí me parece que son demasiado y que es una realidad que se sigue consolidando año a año. No en vano, este 28 de febrero nosotros nos vamos a ir a Berlín a hablar con nuestros emigrados, con la gente a la que queremos hacer volver, no solamente porque los queramos muchísimo y porque no queramos que se repita ese drama de separar a los abuelos de sus nietos, sino porque entendemos que son, en muchísimos casos, lo más valioso, no solo en términos académicos, sino también en términos técnicos, para conseguir un modelo de desarrollo alternativo en nuestra tierra. Frente a esto, ¿cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es intentar no reproducir los mismos errores que otros, y para eso hemos planteado que el ejercicio de la política tiene que estar especialmente vigilado. Nosotros nos hemos puesto 3 vacunas que nos parecen fundamentales, la limitación de los salarios, y hemos puesto sobre la mesa varios mecanismos de reducción de los beneficios y de los privilegios que rodean al ejercicio de la política. Nosotros no entendemos cómo hay determinadas prebendas que todavía se dan a los representantes públicos, cuando lo que debemos ser es representativos y representativas. Esa es nuestra función. Los diputados somos tribunos de la plebe, somos gente que se tiene que parecer a la gente a la que representamos, y hemos puesto sobre la mesa distintas medidas, nunca aprobadas, por cierto, nunca tomadas en consideración siquiera en el Parlamento de Andalucía, para reducir esas prebendas y esos privilegios. Limitación de mandato. Entendemos que también el ejercicio de la política no debe profesionalizarse, sino que debe ser una tarea que un ciudadano de forma voluntaria ejerce durante un tiempo en las instituciones, de representar a su comunidad, que es un sacrificio y que es un honor, y revocabilidad de los cargos electos. ¿Por qué? Porque cualquiera nos podemos equivocar, cualquiera nos podemos vender, cualquiera podemos corrompernos, y debe haber mecanismos de revocabilidad. Eso respecto a lo primero. En segundo lugar, lo más importante, ser capaces de poner sobre la mesa una alternativa a nuestro modelo de no desarrollo que sea creíble, confiable y deseable por la mayoría social. Y ahí está nuestro gran reto como fuerza política. En ese sentido, queremos ser muy generosos con los aparatos. Nosotros no somos patriotas de partido. No queremos que Podemos sobreviva 140 años, como el Partido Socialista hasta el momento. No es nuestro objetivo reproducir un aparato burocrático. Nuestro objetivo es aprovechar ese camino de cambio, esa alternativa posible a la austeridad y al recorte de derechos y al sufrimiento de nuestros hijos, ese caudal de cambio y de transformación que empezó con el 15M, seguirle dando continuidad, seguir viendo los lugares por donde debe continuar discurriendo. Y para eso vamos a transformarnos una y mil veces. Y queremos seguir siendo esa puerta abierta, ese espacio abierto a todos aquellos que sigan pensando que es necesaria una alternativa al modelo de la austeridad. Vengan de donde vengan. Y ese es nuestro principal objetivo con la confluencia. La confluencia no debe ser, decía yo en el Congreso de Izquierda Unida, le decía a los compañeros, nosotros no debemos ser una pareja monógama, debemos generar un espacio de participación de otros muchos. No podemos ser un matrimonio de conveniencia, sino generar un nuevo espacio donde muchos quieran compartir con nosotros un proyecto alternativo y de cambio. Y sobre todo queremos tener las puertas abiertas
a todos aquellos que se sienten vinculados al socialismo por su identidad que hay que respetar, porque también es verdad que más allá del clientelismo y de la corrupción y de la no puesta sobre la mesa de una alternativa a un modelo de crecimiento que está generando lo que estamos viendo hoy en día en nuestro entorno social, más allá de eso, es verdad que las escuelas, los hospitales, los centros de salud, los centros de atención a nuestros mayores vinieron de la mano de un partido socialista que va degenerando. Es que nosotros encontramos en el susanismo una cosa que no es exactamente el Partido Socialista. Es esa generación de militantes probetas del socialismo andaluz. Tienen todas características similares. Se han criado en la sede, llevan profesionalizados desde los 19 años, no han militado necesariamente en la UGT, no han tenido vínculo con una lucha por la democracia en la época de la transición. Es una nueva generación, bueno, pues todos los que quieran recuperar el hilo de la transformación social en nuestra tierra, de una alternativa a la austeridad desde un punto de vista muy plural, muy amplio y muy generoso, tienen que encontrar en nosotros un aliado y hacia ellos nos dirigiremos en este proceso de confluencia. Lo voy a dejar aquí porque tengo mucho más, pero me parece que me estoy alargando y me está asustando la montaña de preguntas que se acumulan en esta esquina de la mesa. Muchas gracias de verdad por vuestra atención y por haber aguantado el tirón de la intervención. Gracias. Muchas gracias. Me declaro desbordado. Ha ocurrido lo que nunca, que antes de empezar a hablar ya tenías aquí un montón de preguntas. Y tengo dos, como siempre, para empezar, una buena y una mala. Empiezo por la mala. Bueno, siempre son dobles o triples o cuádruples. Empiezo por la mala, para que veas que aquí hay un público heterogéneo. Hay, por ejemplo, dos que dicen, ¿hasta cuándo vais a estar vendiendo humo? Hemos oído muchas críticas, pero no propuestas nuevas con modelos distintos. ¿Hay algo de esto? Esa es la mala. ¿Cómo viene la buena? ¿Qué? La segunda, voy a empezar por la segunda, que es la que me resulta más fácil. La primera no sé muy bien cómo responderla. Sobre la segunda, nosotros hemos puesto sobre la mesa en el Parlamento, en el tiempo que llevamos, 22 leyes y 2 reformas del reglamento. Algunas guardan relación directa con algunos de los problemas que hemos puesto sobre la mesa, pero haciendo un resumen de las mismas, hay 3 que guardan relación con la regeneración democrática, la ley de cuentas claras y abiertas, porque entendíamos que la transparencia es la principal vacuna contra la corrupción y la mala gestión de lo público. La ley de procedimientos de emergencia ciudadana, que establece una prioridad, una prelación en los gastos incluso de tesorería a aquellos problemas fundamentales de la ciudadanía, el acceso al salario social, el acceso a las ayudas al alquiler por encima de otros gastos que entendemos superfluos, publicidad institucional, gastos de protocolo, etcétera, etcétera, que no son menores. Y 2 reformas del reglamento, una para que se tengan que justificar las dietas que utilizamos los diputados y diputadas, y otra para que los senadores de designación autonómica tengan que rendir cuentas ante el Parlamento, porque suele ser también un espacio de contratación de gente sin después ninguna responsabilidad. Respecto a las cuestiones relacionadas con la vivienda, hemos presentado la Ley de Emergencia Habitacional y Pobreza Energética y la Ley de Titulizaciones, que el debate ha sido muy reciente, que habla pues, también de un mecanismo básico de transparencia que puede proteger a los usuarios y usuarias de las entidades financieras, donde por ley establecíamos que las entidades financieras tuvieran que informar a sus usuarios y usuarias hipotecarias de que su hipoteca hubiera sido titulizada, es decir, vendía algún fondo de inversión. ¿Por qué? Porque eso proporciona una herramienta fundamental en la defensa ante un desahucio en los tribunales y sentencias recientes así lo avalan. Respecto a los servicios públicos, 2 leyes, una que establece niveles mínimos de inversión en los presupuestos por ley, para educación del 5% del PIB y para sanidad del 7%, la ley de bioclimatización de los centros educativos, que es una ley calificada de innovadora por parte de
los servicios jurídicos del Parlamento, que hablan de la necesidad de garantizar condiciones climáticas dignas a nuestros niños y niñas en la escuela, tanto en invierno como en verano, una ley sobre atención temprana, una ley sobre protección animal, una ley sobre caminos públicos, una ley de reconocimiento del 4 de diciembre como fecha institucional en Andalucía, y estas son las que hemos planteado, entre otras, y las que hemos conseguido aprobar por acuerdo con el resto de fuerzas políticas: la ley contra la LGTBI-fobia, la ley de sendero, la ley de memoria histórica y democrática, la ley de servicios sociales, la ley de discapacidad. Presentamos en torno a 25 resoluciones en el último debate del Estado de la Comunidad, con propuestas concretas sobre cambio de modelo productivo, sobre defensa de los servicios públicos, sobre regeneración democrática. Hemos sido el grupo que más iniciativas parlamentarias ha presentado en la Cámara, por pura estadística de la página web del Parlamento de Andalucía, es decir, que hay mucho elaborado, entre otras cosas porque creo que la gente de los movimientos sociales es la gente que lleva más tiempo planteando la posibilidad de hacer las cosas de otra forma, y son gente que afortunadamente se ha prestado de forma pues muy altruista y muy sacrificada también para ponerla a disposición de un proyecto de cambio. Sobre lo de vender humo, creo que efectivamente el cambio es difícil. O sea, yo no voy a ser de las que diga que tenemos una varita mágica en el bolsillo y que cuando gobernemos todos los problemas de los que he hablado esta mañana van a desaparecer en 2 o 3 días. Eso no es verdad, no es cierto. Entre otras cosas porque no solo hay que tener un programa de cambio que sea solvente, un programa que sea realizable, sino hay que tener la correlación de fuerzas suficiente. Sabemos que incluso las mejores leyes no se cumplen cuando no hay correlación de fuerzas por abajo. Vamos a pensar, por ejemplo, en los convenios. En la última reforma laboral. La última reforma laboral para nosotros fue horrible, pero es que ni siquiera se cumple. Luego hay gente que es del ámbito sindical que estoy viendo por aquí, sabéis que luego si por abajo la gente no está sindicada, organizada, vigilante y con capacidad y fuerza, esas leyes tampoco se cumplen. Por tanto, no tenemos humo, no tenemos varita, no tenemos la solución a los problemas a corto plazo. Lo que ponemos a disposición es, eso sí, una voluntad pues muy contundente de cambiar la realidad. Quienes entiendan que es necesario discurrir por otro camino, quienes crean que lo que da miedo es continuar por el camino por el que vamos y no tienen miedo a plantear caminos alternativos posibles, tienen en nosotros una herramienta. Eso es lo único que podemos vender, entre comillas. Eso es lo único que ponemos a disposición de un proyecto de sociedad alternativo al que nos lleva a que 3 personas tengan lo mismo que 14 millones después de 8 años, ¿no? Bueno, la parte B creo que incluso la has respondido en tu intervención, aunque sea indirectamente, pero empieza diciendo: enhorabuena por tu claridad conceptual, Teresa. ¿Crees que en un hipotético triunfo electoral de Podemos contaríais con personas suficientes y suficientemente preparadas para gobernar Andalucía? Eso es fácil. Sí. Antes dije que no íbamos a tener seguramente personas suficientes para colocar a dedo en todas las instituciones y entidades paralelas. No las necesitamos. Es decir, creo que esos cargos hay que suprimirlos. No es necesario que haya un cargo de libre designación en el Centro Andaluz del Flamenco, no es verdad. Entre los técnicos que trabajan en el Centro Andaluz del Flamenco, seguro que hay personas con méritos suficientes para dirigir esos centros. En los cargos de gestión sanitario no es necesario que haya un cargo de libre designación desde fuera. Hay profesionales suficientes y capacitados para dirigir sus propios equipos. Y los van a hacer con criterios que tengan más que ver con el servicio que se ofrezca y con la buena gestión, que con lo que le convenga electoralmente a quien vayan midiendo los tiempos para la próxima encuesta o las próximas elecciones. Por tanto, no necesitamos tanta gente. Ahora sí tenemos gente suficiente para gobernar. Yo es que creo que los procesos de cambio se producen de forma colectiva. Nosotros no somos un grupo de iluminados que vamos a cambiar la realidad. Un proceso de cambio como el que nosotros aspiramos a hacer es un proceso consciente de una mayoría social que sabe cuáles son sus objetivos y que tiene las herramientas suficientes para conseguirlo. Si nosotros en algún momento somos capaces de cambiar la realidad, no será solamente porque tengamos la mayoría electoral suficiente para acceder al poder, sino porque haya una autoorganización y empoderamiento de la gente suficiente como para autogobernarse. Es un proceso social, no una mayoría electoral. Es más complicado, claro, pero es que los cambios reales son más complicados. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues vamos con un paquete de un grupo de preguntas también que tienen relación con la parte final de la intervención anterior sobre el tema económico, porque vamos, desde empezar por cuáles son las propuestas concretas que tiene Podemos para los autónomos, hasta destacar alguna propuesta positiva para los empresarios, para que la viabilidad de las pymes en la situación actual, hasta llegar a la conclusión de qué ofrece Podemos para que los empresarios se queden en Córdoba y en Andalucía, y cuáles son las fuerzas y la debilidad del empleo en Andalucía. En fin, un paquete económico, en definitiva, atiende a las inquietudes de los empresarios. Nosotros entendemos que la recuperación en clave de generación de empleo con derechos pasa por inversiones públicas importantes en varios sectores. Sabemos que hay sectores que son especialmente tractores de desarrollo económico y creemos que hay un desarrollo de la industria pendiente en nuestra tierra. Eso pasa por tener recursos suficientes para hacer inversiones estratégicas que pasan, por ejemplo, por la apuesta por el ferrocarril, que pasan, por ejemplo, por la apuesta de las renovables, que pasan, por ejemplo, por la apuesta por sectores estratégicos que en nuestra comunidad autónoma puedan ser tractores de actividad por abajo. Sobre la ayuda a los autónomos, fijaos que lo único que hemos pedido a la Junta de Andalucía, al menos en este año, es que paguen las ayudas comprometidas, es decir, que se ha producido un retraso de hasta 3 años en el pago de las ayudas a los autónomos comprometidas hasta el momento. Nosotros entendemos que el desarrollo en Andalucía pasa por un modelo que apueste por la innovación, que apueste por ser competitivos por la vía de la productividad y que apueste por la economía social, es decir, que reparta más la renta, por ejemplo. Todo lo contrario de lo que está ocurriendo en algunos casos con el turismo. Tenemos un turismo que a veces regalamos a turoperadores extranjeros, que se llevan los recursos del turismo fuera. Presumimos de visitas y presumimos del turismo en nuestra tierra y en muchos casos gran parte de esa renta no se quedan aquí, se van fuera porque los beneficiarios son esas turoperadoras. Hay mecanismos por los cuales la administración pública debe interceder para apostar por la economía social andaluza, por las cooperativas, pequeñas y medianas empresas y autónomos. Y para hacer inversiones masivas, ¿qué es lo que hay que hacer? Una reforma fiscal, claro, una reforma fiscal. Hemos perdido capacidad de recaudación y, por tanto, capacidad de inversión productiva. Lo que no se puede pedir es no pagar impuestos, pero después esperar que el Estado haga inversiones productivas, que regeneren la economía y que le den vidilla a la economía. Las dos cosas no son posibles. Bueno, hay también un paquete. Yo me voy a quitar cuanto antes el montón este de paquetes de preguntas catalanas, así que las voy a amontonar, tú las escribas, las seleccionas o las ordenas, como te parezca, pero van desde, el planteamiento de si, por la opinión de Podemos, todos los territorios del país, de España, del Estado, tienen derecho a romper España, a la autodeterminación, si apoyaría un movimiento por la independencia de Andalucía, si hay presos políticos en España, qué le parece la huida de Ana Gabriel al territorio anticapitalista de Suiza, cosas de esas. Yo creo que a Ana Gabriel se la iba a criticar si se iba a Venezuela y si se iba a Suiza igualmente, o sea que verá. En fin. Dicho esto, nuestra aspiración es conseguir una España de la que nadie se quiera ir. Lo hemos dicho muchas veces. Dicho esto, a veces la supervivencia del proyecto común pasa por escuchar a las partes y por hacer que se quieran quedar. No sé si alguien en su sano juicio podría pensar que puede conservar en su familia a alguien que se quiere ir por la fuerza durante un tiempo, pero llega un momento en que hay unos límites, ¿no? Entonces, o aspiramos a construir un proceso en el que todos nos sintamos cómodos conviviendo juntos, o una cosa tan dura al final se rompe. Es como, tenemos que ser un junco, ¿no? Los juncos no se rompen con el viento, pero las cosas que son muy duras, antes o después, cuando pase la fiebre roja igualdad, igual se nos rompe. Entonces, la supervivencia del proyecto común pasa, desde nuestro punto de vista, por el diálogo y por el consentimiento. Pero es que son normas como, no sé, de convivencia cotidiana bastante normales. El consentimiento, la voluntad, el querer vivir juntos, el querer convivir. Creemos que el no tener en cuenta estas cuestiones, y ahora que están divertidos ser superpatriotas, pues eso es lo que pone en riesgo el proyecto común a medio y largo plazo. No podemos obligar a los catalanes a que pasen por la piedra de
de no poder poner sobre la mesa aspiraciones históricas. Eso no va a durar. Eso, cuando se pase la fiebre, nos vamos a dar cuenta de quiénes han puesto las principales elementos sobre la mesa para romper este país. Y por otro lado, lo de romper España tiene muchas lecturas. Hay una que guarda relación con los sentimientos nacionales, con las comunidades autónomas, con la convivencia entre los territorios, y hay otra que tiene que ver con las cosas de comer, con las cuestiones sociales. Han roto este país los que han hecho que crezcamos, que la desigualdad crezca 10 veces más que la media europea. Han roto este país lo que han provocado que 3 personas tengan lo mismo que 14 millones y que el 10% más rico tenga más del 50% de la riqueza. ¿Eso no es romper el país? ¿Eso no es rompernos? Entre hombres y mujeres, con la brecha salarial que crece también. Hay una huelga en cierne también por eso. Cuando viene la crisis, cuando viene el ajuste neoliberal. ¿Eso no es romper el país? Entre hombres, mujeres, clases sociales, territorios. Igual también hay que intentar unificar en ese sentido, ¿no? Y ser patriotas también de las cosas de comer, ¿no? Yo me debo un poco a quien pregunta, y por ser fiel a la pregunta, traduzco que, en opinión de Podemos, todos los territorios del Estado tienen derecho a la autodeterminación. ¿De tu respuesta? Creo que no hay aspiración, me parece, que en Andalucía no hay ninguna aspiración, no hay nadie que esté planteando de forma seria, con una mayoría suficiente, quererse independizar de España. Me parece que eso no es una realidad. Me parece que en el resto de territorios del Estado tampoco es así. Pero de alguna forma en Cataluña me parece que se veía venir, ¿no? Nada más que viendo el comportamiento electoral de los últimos 30 o 40 años, parece que hay una especial voluntad de replantearse su relación con el resto del Estado. Quizá si hubiéramos sido capaces de desarrollar plenamente lo que se vislumbraba, se apuntaba en la Constitución, que era un modelo federal, que era un modelo más descentralizado, que era un modelo donde las partes tenían más capacidad de autogobierno, no hubiéramos llegado a la situación en la que el independentismo era como la única cosa posible que poner sobre la mesa. Entendíamos que por el camino había modelos alternativos. Nos parece que desde Andalucía hemos auspiciado además también un modelo federal descentralizado, donde todo el mundo esté cómodo, donde podamos descentralizar España sin rompernos, sin separarnos. Y creo que es una falacia pensar que el hablar de un modelo más descentralizado esté planteando que cada territorio va a hacer un referéndum pasado mañana, porque eso no es verdad. No es real históricamente, no es real sociológicamente y no es real políticamente. En el país en el que vivimos hoy por hoy existe ese problema de forma clara en Cataluña. No creo que exista ni en Murcia, ni en Andalucía, ni en Castilla y León. Por tanto, decir, bueno, es que con ese modelo cualquiera mañana pide un referéndum. No es verdad, no es real. No es lo que ha pasado en los últimos años en nuestra tierra, ¿no? Si confluís con otras fuerzas políticas, sea Izquierda Unida, ECO, Ganemos y demás, preguntan si te vas a someter a un proceso de primarias abiertas. Yo creo que no sé ni siquiera si voy a ser candidata a las primarias. Será una decisión que tomemos al final del proceso. Primero toca hablar del qué, luego del cómo y luego al final del quién es. Ni siquiera sé si seré yo candidata a las primarias, pero será una cosa que tengamos que diseñar entre todos y todas. Pero lo primero es el qué, es decir, cuáles van a ser el programa, las ideas fundamentales, la estrategia más importante, las ideas fuerza, y luego el cómo y el quién. ¿Pero estás de acuerdo con el proceso de confluencia con otras fuerzas? Claro, estamos construyéndolo. En cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, en Córdoba se cambian los nombres de 15 calles, entre ellas la dedicada a José María Pemán. Sin embargo, en Cádiz se mantiene su nombre a un teatro. ¿Por qué? El Teatro José María Pemán está cerrado lamentablemente desde hace, creo que más de 10 años, por abandono municipal, por falta de recursos, por lo que sea. De hecho, uno de los objetivos del actual gobierno es reabrir el Teatro del Parque. Y por otro lado, sobre la memoria histórica y democrática, creo que no estaremos en una democracia sana si no somos capaces de resolver este asunto. Es decir, el otro día estuvimos en la desbandada, ¿no? Todo el mundo reconoce y recuerda el bombardeo de Guernica, donde hubo algunos cientos de muertos por los bombardeos, pero nadie recuerda que hubo miles de personas asesinadas en el camino de huida de Málaga hacia Almería
después del golpe militar. De hecho, Rajoy ni siquiera recordaba que a un tipo al que habían quitado una calle de su ciudad era uno de los principales jefes militares de aquella operación, que acabó con miles de personas, entre ellos mujeres, niños, ancianos, ancianas. Durante décadas han intentado que olvidemos eso. Y creo que una democracia sana tiene que aspirar a no olvidar la injusticia para no repetirla. Me parece una cuestión básica y fundamental. Sobre la figura de Pemán podemos tener visiones muy diversas, pero es verdad que hay un papel fundamental de Pemán en la represión de los docentes durante el franquismo. Claro que sí. Y tuvo responsabilidades políticas para señalar con el dedo a aquellos docentes que habían sido docentes republicanos, lo que entendían que eran docentes republicanos, docentes aliados del anterior régimen. Y eso es una realidad, más allá de que haya sido el autor de grandes obras de teatro, pero eso es una realidad. Y por tanto, creo que, insisto, una democracia sana tiene que rendir cuenta con su propio pasado, ¿no? Entonces entiendo que el hecho de que no esté abierto el teatro justifica que no se cambie el nombre. Es que ahora mismo no hay teatro Pemán. O sea, cuando se reabra el teatro estará el debate del nombre del teatro y entonces habrá ocasión de pronunciarse. Desde mi punto de vista no debería llamarse Teatro Pemán, y lo digo además sin haberlo consensuado ni siquiera con el señor alcalde. Pero pienso que no debería llamarse Teatro Pemán. Bien, ha abandonado Podemos en Andalucía, bueno, supongo que en España, la idea de la renta básica universal. No, de hecho, ni siquiera nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía ha abandonado la idea de una renta básica, pero lo que nos han puesto en su lugar es una renta mínima de inserción que ni siquiera satisface las necesidades del 10% de las familias que las necesitarían. Nosotros entendemos que es necesario, para empezar, esa reforma fiscal que sea capaz de proporcionar recursos suficientes para satisfacer las necesidades más básicas. Existe un debate interesantísimo sobre si renta básica universal, renta mínima de inserción, trabajo garantizado, y es un debate en el que todavía estamos inmersos. De hecho, hemos empezado a organizar seminarios en varios lugares de Andalucía para sacar una conclusión exacta de cuál sería nuestro modelo de renta. Pero entendemos que estos modelos contribuyen a su vez no solamente a satisfacer necesidades, sino también a recuperar la economía. ¿Por qué? Porque en la medida en que las necesidades básicas de las personas estén satisfechas, no sea un problema pagar la luz, pagar el agua, pagar el alquiler y tener alimentos, pues las familias van a tener mayor capacidad adquisitiva para tener acceso a otros productos, y por tanto eso va a ser una recuperación de la demanda interna, que es la única vía por la que podemos salir de la crisis en la que nos hemos instalado. Por tanto, no es solo una cuestión que debemos pensar en términos de justicia social, sino también en términos de eficacia económica. Hay varias también sobre la buena relación que tiene la izquierda consigo misma. Una dice, ¿qué cree que está haciendo tan mal la izquierda para que en una situación de crisis y precariedad tan elevada no consiga detener el crecimiento de la derecha en todas las áreas de la sociedad? Dicen, las urnas en las dos últimas ocasiones, tanto nacional como autonómico, enviaron un mensaje de que no querían mayorías de rodillo, que queríamos una alternativa, pero lamentablemente pues la sociedad, los ciudadanos seguimos huérfanos por ese entendimiento de la fuerza, por ese mal entendimiento de la fuerza de izquierda. Sobre la situación de la izquierda, yo me acuerdo de en qué situación estábamos hace 8 años y hace 4 también. Y recuerdo cuando había una mayoría absoluta del Partido Popular que un viernes acordaba una reforma laboral que abarataba los despidos y provocaba despidos masivos, y al viernes siguiente acordaba una ley mordaza que reducía nuestros derechos democráticos, y como al viernes siguiente acordaban recortes de miles de millones de euros en educación, en sanidad y en servicios sociales. Yo recuerdo que esa era la situación entonces. Ahora tenemos una situación de inestabilidad, pero también es verdad que llevamos unos cuantos de años sin recortes, ¿eh? Yo estoy convencida de que si hubiera una cierta estabilidad política por arriba, lo que traería como consecuencia es la vuelta a la inestabilidad social de los de abajo, porque esa era la situación con la mayoría social, con la mayoría absoluta del Partido Popular. Y el hecho de que hoy existan varias fuerzas políticas con mayoría suficiente para gobernar si quisieran, y creo que hay que seguir trabajando en ese sentido, en plantear una alternativa a un gobierno de Mariano Rajoy a corto plazo, poder presentar una moción de censura y poder plantear un gobierno alternativo, y creo que es en eso en lo que hay que trabajar ahora mismo con el Partido Socialista.
es porque algunas cosas han cambiado y han cambiado a mejor. No estamos peor que hace 8 años. Digo, la correlación de fuerza entre izquierda y derecha. Sobre la derecha, pues bueno, pues ahora tienen también un competidor, el PP, y eso es también saludable. Creo que hubiera una única fuerza de derecha en este país, igual, bueno, pues no era lo más saludable democráticamente. Ahora alguien le disputa el voto al PP, ¿no? Que era lo que habitualmente solía ocurrir en la otra parte. Sobre el futuro, insisto, la obligación que tenemos de llegar a acuerdos con el Partido Socialista para plantear una alternativa a un gobierno del Partido Popular, insisto, a corto plazo, porque nuestro principal miedo es que la siguiente generación se acostumbre a vivir sin derechos o a que consigan una mayoría suficiente la derecha para cargarse lo que les queda por cargarse y que están apuntando con el dedo, con disimulo de vez en cuando, sin tener la mayoría suficiente para plantearlo, que es el fin del sistema público de pensiones. Entonces, antes de que eso ocurra, tenemos que ponernos de acuerdo y plantear una alternativa de gobierno. Bueno, llega el latiguillo que tengo que hoy repetir en mayúscula, subrayado, con transparencia, y es pedir disculpas a todos porque de verdad hay una inundación de preguntas que se van a quedar estancadas y que no pueden porque una de las características siguen llegando, sobre todo educación, sanidad, despoblamiento, en fin, todos los términos. Pero tenemos una de las características de estos desayunos que tenemos militarizado en la disciplina horaria. Entonces, a las -15 terminamos, sí o sí. No obstante, no me gustaría, por lo menos un par de últimas, no puedo dejar porque han venido bastante sobre el tema de la mujer. Tengo aquí varias, que dicen, mirando esta sala, queda patente el techo de cristal que sufrimos las mujeres y las trabas que se nos ponen para ocupar el espacio público de esta realidad. ¿Cómo construimos una nueva realidad para que digamos, de esta manera que incluya a las mujeres y el feminismo? Porque también hay otra que dice igualdad igual al feminismo, que propone Podemos en políticas de igualdad de educación, además de poner en duda la gramática española entre portavoces y portavozas. ¿Y cómo va a apoyar, en fin, en la huelga del 8M? Hay un grupo de preguntas sobre la situación de la mujer y el momento reivindicativo en el que vive España. Yo creo que lo más relevante del último año ha sido la revolución de las mujeres, es decir, lo más significativo en términos de progreso social, de movilización social, en términos democráticos y en términos de recuperación de derechos y consolidación de derechos ha sido el movimiento de mujeres. Creo que tiene que ver también con que la crisis nos ha afectado de forma particular. La precariedad laboral, estábamos en una situación ya más vulnerable en el mercado laboral, con lo cual las reformas laborales nos han afectado cuantitativamente de forma mucho mayor. Antes daba algunos datos, ¿no?, sobre cómo nos habían afectado especialmente a las mujeres. Y también los recortes sociales afectan especialmente a las mujeres por 3 motivos. Uno, porque estamos sobre representadas en el sistema público, es decir, en educación, sanidad, servicios sociales, donde ha habido recortes de personal también, salariales y demás. Estamos especialmente representadas las mujeres, con lo cual nos ha afectado especialmente. En segundo lugar, porque somos las principales usuarias de los servicios públicos, es decir, cuando va uno a la cola de los servicios sociales, lo que encuentra fundamentalmente son mujeres que se hacen cargo de su familia. Y en tercer lugar también, porque cuando el Estado se desentiende o la sociedad se desentiende del cuidado de las personas, son las mujeres con su trabajo invisible e impagado quienes suplen esas funciones que deberían ser comunes, comunitarias, sociales, estatales, públicas. Por tanto, era necesario que hubiera una especial reacción por parte de las mujeres a la crisis y al ajuste neoliberal que nos ha afectado especialmente a nosotras. Sobre el lenguaje, a mí no me parece tampoco un asunto menor. Hace poco leía un estudio en el que preguntaban a niños y a niñas, pedían a niños y a niñas que dibujaran a la primera persona que inventó el fuego. Entonces, claro, como en los libros siempre aparece el hombre inventó el fuego, no sé cuánto, no sé qué, pues todo el mundo dibuja a un hombre varón. El lenguaje es una cosmovisión del mundo. De alguna manera aprendemos el mundo porque lo nombramos. Es nuestra forma de ver el mundo y por tanto no es menor ni es baladí el uso del lenguaje en un determinado género, porque eso nos proyecta una realidad concreta. El techo de cristal también está en el lenguaje. Por tanto, más allá del debate sobre si portavoz es una palabra compuesta cuyo femenino no es necesario formarlo con un morfema de género, más allá de eso, sí que el debate sobre el lenguaje inclusivo no es una cuestión estética,
insisto, una cosmovisión del mundo que después tiene proyección en lo social, en lo económico, en lo vital, en lo privado, ¿no? La huelga del 8 de marzo creo que va a ser un enorme éxito, me parece que va a ser una de las vías de nueva removilización social en este país, afortunadamente. Estoy muy orgullosa de mis compañeras del movimiento feminista, de los movimientos sociales, y creo que pueden representar pues, la salida de un ciclo ultra reaccionario bueno, pues de las reacciones de tripa ante un debate que debía haber sido mucho más racional. Creo que volver a hablar de las cosas de comer, que somos las mujeres muy de hablar de las cosas de comer, va a hacernos volver a conectarnos con nuestra vida colectiva, y tengo muchas esperanzas puestas en esa fecha. Bien, como empezamos 5 minutos tarde, nos quedan 2 minutos para una propina, que yo quería aprovechar teniendo en cuenta, utilizando la gramática antigua, de la moderna no sé mucho, pero teniendo en cuenta las circunstancias, cómo ha ido la política, las últimas encuestas, en el momento en que vivimos, en qué tiempo y modo conjugaría el verbo poder las expectativas electorales. Sé que Podemos es presente indicativo, pero sus expectativas electorales estarían en qué tiempo y poder. En un futuro perfecto podremos, en un condicional podríamos, sí, en un pretérito perfecto, si hubiésemos podido, sí, en un subjuntivo quizás podamos. ¿Qué tiempo y modo del verbo? A mí me gusta el presente continuo, como la revolución permanente y esas cosas. Vamos pudiendo, es decir, tenemos que construir día a día una alternativa confiable. Ese es nuestro reto. No era tan fácil como parecía. Es una fuerza política que tiene 4 años y ha conseguido un 15% en el Parlamento de Andalucía, algo que no tiene precedentes de ningún tipo. Una fuerza política que con 1 año consiguió representación en todos los parlamentos autonómicos de este país, que gobierna por la vía de los municipios y los gobiernos del cambio, o que tiene vinculaciones con organizaciones hermanas que gobiernan sobre el 20% de la población de este país en los grandes ayuntamientos de España. Me parece que podemos hacer muchas cosas, pero desde luego no lloriquear sobre los logros conseguidos en los últimos 4 años. Yo no lo voy a hacer, porque además una de las grandes batallas que se nos quiere dar es el desánimo. Se sabe cómo muchos de los cambios sociales que se producen por la vía del estado de ánimo. La indignación era un estado de ánimo, la ilusión era un estado de ánimo, el desánimo también es un estado de ánimo. Y se construye sistemáticamente por parte de quienes no quieren que haya cambio. ¿Qué esperábamos? Que íbamos a poner sobre la mesa cambiar la correlación de fuerza con las minorías oligárquicas de este país y nos iban a dejar, ¿no? Teniendo en su mano el poder mediático, el poder económico, el poder social, las redes clientelares, en las que no son clientelares, sino que son directamente corruptas, ¿y nos iban a dejar así fácilmente? No, no. Pues vamos pudiendo con la responsabilidad de plantear alternativas solventes y con la capacidad de organizar a la gente. Pues muchas gracias de verdad y de la buena por estar aquí, y gracias a todos. Nos vemos en otro desayuno. Gracias. Ha ganado 2 aplausos en uno, Oye, de verdad, muy bien. Era necesario que viniera.